para poder entrar al templo de la eternidad. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios que en aquel tiempo ya no habrá necesidad de decir quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Porque dice que en aquel tiempo, hermanos, todos sabrán, desde el más pequeño hasta el más grande, todos sabrán quién es el Señor. Amén. ¿Y cuándo lo vamos a aprender? Precisamente ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a aprender? Cada vez de que venimos a la presencia de nuestro Señor, cada vez que venimos a su casa, vamos aprendiendo poco a poco quién es Él. Amén. Entonces, gloria sea al Señor porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos, miren, hoy vamos a entrar habíamos dicho la semana pasada que íbamos a entrar a conocer qué es el templo. Antes de pasar de saber qué es un servidor del templo. Entonces vamos a conocer los 7 tipos de templo que marca la Sagrada Escritura. Amén. Los 7 templos. Ahorita los vamos a señalar. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 122, 1 al 3. Salmo 122. 122 del 1 al 3. Ya muchos de nosotros lo recitamos cuando estamos en la alabanza, hermanos, o cuando nos preparamos para venir a la casa del Señor. Amén. Entonces dice que venimos a la casa del Señor con gozo y alegría, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces aquí la palabra de Dios habla de que vamos a una casa. Y siempre pensamos que es la casa que edificó el rey Salomón, es a la que se refiere. Pero no, hermanos, el Espíritu nos lleva más allá que el templo de Salomón. Amén. Nos lleva al templo que se llama el templo en la eternidad. El templo en la eternidad, así se llama. Vamos a ocupar esta semana, la que viene ya es diciembre. Todo diciembre lo vamos a estar viendo para que primeramente Dios a finales del mes ya estaremos nosotros aquí de este lado, ¿sí? Entonces, el tema o el estudio se llama el templo en la eternidad. El templo en la eternidad. Amén. Entonces la palabra de Dios nos marca 7 tipos de templos que marca la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el primero, el número 1, que va a ser el del Edén, ¿sí? Pero antes de eso vamos a leer Salmo 122 del 1 al 3 y de una vez abra su palabra del Señor, Primera de Reyes 8:27, para leerlos juntos. Primera de Reyes 8:27. Amén. Primero leemos Salmos, se pare Primera de Reyes 8:27. Amén. Bueno, ¿ya está? Bueno, el Salmo, dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que es edificada como una ciudad que está unida entre sí. Amén. Vamos a leerlo otra vez para entenderlo. Despacito para que lo podamos entender, ¿sí? Es comer la palabra. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está unida entre sí. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a Primera de Reyes 8:27. Amén. Amén. Y este versículo es una pregunta. Dice, pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Pues el rey Salomón, ¿verdad? Cuando ya se había edificado el templo. Pero dice que aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuántos cielos nos marca? Tres, ¿verdad? Los cielos, de los cielos, ¿qué no pueden hacer esos tres cielos? No lo pueden contener. No lo pueden contener, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir cuando no lo pueden contener? ¿Qué quieren contener esos cielos? Quieren contener la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, si hay un templo edificado, debe de tener un sello. ¿Y el sello cuál es? Su presencia. Amén. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros escuchamos esta profecía. Vamos a escucharlo un segundo. El volumen no es alto porque no estoy conectado a bocinas. Déjenme lo localizo. Escuchemos esta Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús lo vuelve a mencionar en el Evangelio de Mateo. Dice, ¿no has oído cuando Dios se le presenta a Moisés? Dios es Dios de vivos, no de muertos, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Necesito otro. ¿Tú no lo localizas? No, pero Estás como... está más arriba, más arriba. Bueno, vamos a escuchar. Apenas acaba de ser esa profecía. Dios usó a nuestro hermano Héctor. Liderazgo. Ahí. A ver, vamos a escuchar esto, ¿sí? Vamos a ver, estamos diciendo que un templo debe de tener el sello de la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a escuchar cómo se escuchó. Se apartará mi presencia de esta casa, porque esta casa será llamada casa de oración. Esta casa será llamada casa de oración y será santificada por Jehová de los ejércitos. Y te extenderás tus estacas de esta casa a la izquierda y a la derecha, y no serás escaso, dice el Señor. No serás escaso, porque te ensancharé el camino, porque así como te anduve manteniendo en el desierto, así será tu heredad en grande bendición, porque esta casa será llamada casa de Jehová y casa de oración. Amén. Amén, Señor Jesús. Gloria al Señor por esa palabra, hermanos. ¿A qué casa se está refiriendo? Al
a este lugar. Amén. Entonces esta casa, ¿cómo es llamada? Casa de oración. Casa de oración, ¿verdad? Y bueno, viene la bendición, ¿verdad? Viene una bendición sobrenatural y viene una indicación: estira tus cortinas, afirma tus estacas, ¿verdad? Porque no serás escaso, ¿sí? Sino viene la bendición del Señor sobre esta casa. Entonces, ahí hay un sello, amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del templo, estamos hablando de un lugar que no se refiere a 4 paredes, se refiere a que el Señor toma como ese lugar como una morada, ¿sí? Por eso dice, esta casa será llamada casa de oración, ¿sí? Su presencia está aquí, Dios la está tomando como su morada, amén. Entonces la morada no se refiere a este espacio de lo que mira este lugar, sino se está refiriendo que Él toma el dominio del lugar donde nosotros ocupamos. Él toma esa autoridad, Él se introniza en ese lugar. ¿Para qué? Para que ahí more, amén. Entonces, ¿qué dice Primera de Reyes 8:27? ¿Verdad? Ya lo leímos. Dice la palabra: pero ¿es verdad que Dios morará en la tierra? ¿Sí será verdad que Dios mora en la tierra? Porque los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, dice Salomón. Y dice aquí, vamos al versículo número 28. Con todo, tú atenderás ¿a qué? A la oración. ¿Cómo es llamado este lugar? Casa de oración. Casa de oración. Aquí está la palabra de Dios que dice: el lugar que yo selecciono de mi morada es un lugar de oración. ¿Y qué es la oración? La bendición que tenemos nosotros de hablar, no al aire, sino hablamos en el Espíritu, sabiendo que el Señor tiene puesto su oído en este lugar y atiende a tus ruegos. Amén. Atiende a lo que tú le estás hablando. Sus ojos están atentos de sus ungidos, de los que Él ha redimido. Amén. ¿Qué pasaría si la presencia de Dios no estuviera aquí? Dios nos libre de eso, ¿verdad? Como a la iglesia de Éfeso, cuando le van a quitar el candelero. ¿Y por qué le van a quitar el candelero a la iglesia de Éfeso? Porque no supo resguardar la presencia de Dios. Los deleites, lo que te ofrece el mundo, es lo que aleja la presencia de Dios. Y la presencia de Dios puede estar aquí para bendecirte, pero también su presencia puede establecer juicios, ¿verdad?, a las personas que no quieran entender, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Ahora, Salmo 122 dice el versículo 2: nuestros pies estuvieron dentro de ¿qué? De las puertas de Jerusalén. Jerusalén representa la ciudad de Dios, representa el lugar de la alabanza, representa Jerusalén el lugar de la oración. Jerusalén es la ciudad donde lloró el Señor Jesucristo, y su llanto, ¿por qué fue? Cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? ¿Y qué hizo Jerusalén? No quiso. Entonces, en el templo, el Señor, ¿qué hace? Te junta como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas. ¿Nos gusta el Salmo 91? En el momento de la aflicción, claro que sí. En el momento del peligro, claro que sí. Lo podemos declarar, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor te quiere tener dentro de sus alas, pero nosotros no queremos. Preferimos lo que nos brinda el mundo, lo que nos ofrece el mundo, lo que nos está dando
las pasiones, lo que nos está dando la riqueza, lo que nos están dando nuestros familiares. Preferimos eso a las alas del Omnipotente. Por eso el Señor Jesucristo lloró. Ahora, leemos el versículo del Salmo 122. ¿Cómo termina el versículo 1? Yo me alegré. ¿Con quién? Con los que me comentaron, con los que me invitaron, con los que me llevaron a la casa del Señor. Dice yo, está hablando David ahí, yo me alegré cuando me dijeron voy a ir a la casa del Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que llegar a la casa del Señor? Con gozo, con alegría, ¿sí? No esperando nada, pero dice la palabra de Dios, mas poseyéndolo todo. Ese es el sentir que debemos de tener cuando vamos a la casa del Señor. No vamos a una casa de lamento, no vamos a una casa de pesar, no vamos a perder el tiempo, no vamos a llenar un espacio, no vamos a ser un número más de la iglesia, no vamos a ser un miembro más de una congregación, de un grupo de personas, no. Nosotros venimos con gozo y alegría, ¿a dónde? La casa del Señor. A las moradas del Señor. Yo esta noche he venido a la morada de Dios, ¿sí? Por eso la palabra templo se repite muchas veces en la palabra, pero quiere decir morada. ¿Por qué es la morada? Porque ahí lo vimos en Primera de Reyes 8, dice, con todo tú atenderás la oración de tu siervo, ¿sí? Primera de Reyes 8:28, no lo cierren por favor porque lo vamos a ocupar. Amén. Con todo, tú atenderás a la oración de ¿quién? ¿Y quién es un siervo? Levante su mano, ¿quién es siervo de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿está alguien? Mi hermano Nicandro es siervo de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer la señal de que yo soy siervo de Dios. ¿Sí? Nosotros somos siervos de Dios, ¿por qué? Por su amor, por su misericordia. Y dice que Él va a estar atento a la oración ¿de quién? De sus siervos. Amén. Entonces, no nos debe de quedar la duda de que necesitamos tener una imagen, que necesitamos tener una figura humana, que necesitamos tener una figura de lo que Dios hizo. Sol, estrellas, luna, tronos, no necesitamos tener figuras para invocar el nombre del Señor, porque Dios es espíritu y el espíritu no se ve, pero sí se siente en mi corazón, sí se siente en mi vida, sí se ve que Él va cambiando nuestro ser. Amén. Entonces Dios es espíritu, amén, pero dice que Él va a atender la oración de sus siervos. ¿En dónde? En la casa de oración o en la morada. En su morada. Es lo que quiero que se lleven ahorita en la mente, hermanos. El templo es igual a la morada del Eterno, a la morada de Dios. Es el lugar donde Él ha escogido para poner su atención a tu oración, su ojo, ¿sí? Dice la palabra del Señor que, este versículo no lo puedo terminar, dice, con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a sus plegarias, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor de ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? Oyendo el clamor de ¿qué? De la oración, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que venir a hacer aquí? A orar. Oración. Orar. Clamar con el corazón. ¿Cómo voy a decir que esta es una casa de Dios si no hay oración? Oraciones de 5 minutos. Oración de 1 minuto. ¿Sí tendrá el nombre o nada más es de título? Nada más va a ser llamada casa de oración, pero no importa que no oremos. ¿Dios estará aprobando eso? De ninguna manera. Porque entonces Dios, ¿cómo va a escuchar el clamor de su siervo?
¿Cómo se va a escuchar las peticiones, como dice aquí el versículo, ¿sí? Que estén en tus con todo esto te atenderás la oración de tus siervos y a sus plegarias, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace, ¿cuándo? Hoy delante de ¿Qué dice ahí el versículo? Vámonos al versículo. Hoy. Primera de Reyes 8:28. ¿Cuándo se hace la oración? Hoy. Hoy. ¿Delante de quién? De ti. Delante de ti. ¿Sí captamos ese versículo? ¿Sí? No copien el pizarrón ahorita, mis hermanos. Nada más, vámonos, estoy aquí. Nada más es para que yo no me pierda. ¿Sí? Al final lo vamos a tener. Pero ahorita lo que estoy aquí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, abran sí la palabra de Dios y no le cierren en Primera de Reyes 8:28. Ahí estoy. ¿Cuántas palabras te llenan en este versículo, hermanos? ¿Le encuentran el sentido a su vida? Que todo lo que nosotros oremos en este lugar, que le llamamos por tradición templo, pero en realidad en las Sagradas Escrituras es llamado como morada. Amén. En este calendario son 7 templos, pero han sido 7 moradas que Dios ha tenido con la humanidad. Unas están próximas en cumplirse. Una morada eterna. El tema es el templo en la eternidad. Pero si estamos diciendo que templo es igual a morada ¿de quién? De Dios. De Jehová de los ejércitos, dice aquí la palabra. Entonces no es mi morada. No es mi morada. Yo entro a las moradas de Dios. Oye, ahorita lo que tú acabas de hacer al entrar por esa puerta ahorita, todos, sin excepción, al momento en que yo cruzo y doy el paso para pasar de la calle a la puerta, yo estoy entrando a la morada de Dios, a donde Dios habla. Pero no nada más Él habla, tú también tienes que hablar con Él. Tú tienes que hablar con Él. ¿Por cuánto tiempo? La eternidad. La eternidad, dijimos la semana pasada, que es el Olam de Dios. No tiene principio ni tiene fin. Tu oración no tiene principio ni tiene fin. Yo no voy a orar 15 minutos, yo no voy a orar media hora, yo no voy a orar 1 hora, yo no voy a orar 24 horas. Todo mi día de día y de noche debo de estar orando al Señor. Por eso me regreso al 25 de ese versículo. Hermanos, ¿qué dice? Primera de Reyes 8:25. Te hace la palabra una pregunta, te hace el Espíritu Santo una pregunta, hermano. Te dice: ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que siente. Que se siente, Amén, que se siente en el trono de Israel con tal que como sus los hijos guarden sus caminos. andan delante de quién. No le va a faltar qué. ¿Qué no le iba a faltar a ese lugar? Un siervo. Por eso pregunté al inicio, ¿quiénes son siervos del Señor? Dice que a esa casa no le faltará un siervo. No le faltará quien venga y ore, quien venga y adore, quien venga y alabe, quien venga y sirva. No le faltará. Sí, lo dijo David. Sí, lo dijo Salomón. David no le fue permitido construir una morada para Dios. ¿Por qué?
porque no había sucedido lo que acaba de decir mi hermana Claudia. Sus manos estaban manchadas de sangre, porque su oficio era ser un guerrero y un rey, un conquistador. Y si Saúl mató a 1000, David ¿a cuántos mató? A 10,000, 10,000 personas, 10,000 sangres en sus manos. Por eso era importante que el agua limpia que acaba de decir mi hermana en la intercesión saliera y limpiara sus manos de David. Y el Señor le dijo, todavía Natán le dijo, vive el Señor, haz todo lo que tú quieras porque el Señor está contigo. Así llegó Natán y le dijo a David. En la mañana se lo dijo, y antes de que cayera el sol, antes de que se metiera el sol, vino el Espíritu Santo y le dijo a Natán, oye Natán, dile a mi siervo David que él no me va a poder construir una morada. ¿Por qué si Natán se lo dijo en la mañana y en la noche le viene a decir lo contrario? Porque Dios no puede habitar en lugares sucios, en lugares contaminados, en lugares donde hay mancha de sangre. Para David era la muerte de 10,000 por el texto que estoy ubicando, pero no sabemos cuántos, en realidad en sus conquistas, cuántos ejércitos, cuántos hombres fueron derrotados. La palabra de Dios en Primera de Reyes dice que se enfrentó con Goliat, por lo menos uno, la sangre de Goliat estaba en las manos de David. Y de ahí la palabra dice, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Hablaba de sentido figurado o era de en serio? Que era literal, que había matado a tanta gente. No lo sé. Pero lo que sí sé es que le dijo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vino sobre Natán y le dijo, dile a David que no me puede construir morada, porque sus manos están sucias. ¿Qué dice el versículo 29 de Primera de Reyes 8:29? Que estén tus ojos abiertos de noche y de qué? De día. Y de día, ¿en qué lugar? Sobre esta casa. En su morada. Estos minutos voy a estar trabajando sobre eso. Yo puedo hablar del templo y voy al templo y voy a la congre, voy a mi congregación, voy a la iglesia. Nuestro vocabulario tiene que cambiar, hermanos. Voy a servir a la morada de Jehová. Y cuando tú le digas a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo, ¿dónde estoy? Estoy en las moradas de Jehová. Qué privilegio tenemos, hermanos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy podamos estar sentaditos aquí, en paz y en el Espíritu. Pero hay alguien que tuvo que trabajar antes de mí, que se llama Jesús. Te estoy dando nada más la introducción, todavía ni entramos al tema, hermano. Estamos ubicando qué estamos haciendo, qué lugar es este. Esta casa tiene ojos, que el ojo de Dios está sobre este lugar, el oído de Dios está en este lugar. Está atento a la voz de sus siervos, al clamor de sus siervos. Yo vengo y Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre, y su corazón se alegra porque escucha que yo le estoy alabando y le estoy glorificando. Puede ser en lenguas, en mi lengua natal, en lo como sea, pero abre la boca y di Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre. Tú puedes hablarle al Señor como tú le hablas a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, por decirte a alguien, hermanos, alguien más cercano, no sé quién sea más cercano para ti. Pero yo no puedo venir rompiendo el Salmo 122, ya lo dijimos. Yo me alegré con los que me decían, a las moradas de Jehová iremos. Mis pies estuvieron dentro de tu templo de Jerusalén. Ahí deben de estar nuestros pies clavados en el templo, hermanos, clavados en la morada del Señor. Nuestros pies deben de estar clavados, no claudicantes, no endebles.
Por eso yo no puedo decir que ahorita hago un templo y ahí va a estar Dios. Yo no puedo decir eso. Yo lo puedo edificar pensando que voy a hacer un lugar donde pueda alabar al Señor y por su misericordia Él se va a manifestar. Pero cuando el Señor se viene y se manifiesta y escuchamos esto, vamos a poner atención todos, por favor. Vamos a escuchar lo que el Señor revela a la iglesia a través de sus siervos. Y no se apartará mi presencia de esta casa, porque esta casa será llamada casa de oración. Esta casa será llamada casa de oración y será santificada por Jehová de los ejércitos. Y te extenderás tus estacas de esta casa a la izquierda y a la derecha, y no serás escaso, dice el Señor. No serás escaso, porque te ensancharé el camino, porque así como te anduve manteniendo en el desierto, así será tu heredad en grande bendición, porque esta casa será llamada casa de Jehová y casa de oración. Gloria a Dios. Ya tenemos el texto. Amén. Tenemos el texto ahí en Primera de Reyes 8, del 28 al 29. Dice aquí, mi nombre estará allí, y que oigan las oraciones de tu siervo. Se escuchan las oraciones de tu siervo en este lugar. En realidad, hermanos, decimos 7 moradas. Pero ¿por qué 7 si nada más debería de haber una? ¿Por qué hay 7 lugares donde se invoca el nombre del Señor? Cuando nada más debería de ser uno. ¿Y cuál es? El Edén. Vamos a ver cómo estaba construido el Edén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Préstame el tríptico, ¿tú lo tienes? Ahí está. No, lo tienes. ¿Qué me pasó lo de Hans? ¿Cómo tenés en medio del libro? De cuadernos. ¿Alguien ve un tríptico que deje por aquí? Bueno, vamos a... Ponle pausa. Ponle pausa. ¿Alguien vio un tríptico que traía ahorita? ¿No? Ah, entonces... ¿Qué le pasó a Hansela? Acá está, ya gracias. Bueno, ¿cómo está construida la morada? ¿Cómo eran las moradas en el Edén? Vamos a abrir, este ya lo leímos, Primera de Reyes 8:27, ya lo usamos. Vamos a leer Hechos 7:49, por favor. Y ahí nos van a hacer 3 preguntas. Hechos 7:49. Dice la palabra del Señor: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado
de mis pies. Y la palabra de Dios te hace una pregunta. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. Segunda pregunta. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Tercera pregunta. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Quién es el que hizo todas estas cosas? El Señor. Entonces, ¿qué morada vamos a hacer? Si Él es el soberano de todas las cosas, por Él existen y coexisten todas las cosas, hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos millones de años tendrá el Sol y las galaxias, no lo sé. La NASA da aproximados, pero no hay con certeza de decir cuál es la edad. Lo que tenemos como certeza, dice la palabra de Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? ¿En dónde me la vas a construir? ¿Dónde le quieres construir tú la morada al Señor? Nos vamos a ir al corazón, pero también lo hizo Él. ¿O tú lo hiciste? ¿Estamos desarmados, hermanos? ¿Estamos desarmados? ¿Qué le podemos dar que no haya hecho Él? Nosotros no hemos hecho nada. Mas hay un lugar que Él es a donde Él quiere hacer la morada actualmente, que es llegar al corazón del hombre. Pero que no lo muevan las pasiones, los deseos, las fiestas del mundo. Que de veras sea, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y esa morada, hermanos, dice, ¿cuál es el lugar de mi reposo? Te pregunta esta noche. Tú como hijo de Dios, ¿cuál es el lugar donde le puedas decir, Señor, ven y reposa? Pues nos vamos a ir al corazón otra vez. Pero ¿cómo está ese corazón? Si a David no le aceptaron hacer morada. ¿Tú crees que al Señor le importa un templo edificado por la mano, hecho por la mano del hombre? No. Sí. Porque se perdió lo que se vivía en el Edén. En el Edén, hermanos, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva cuando el Señor los formó, cuánto tiempo se tardaron ellos en ser tentados y que cayeran en las garras de Satán, hermanos, que el Señor los reprenda. No sabemos cuánto tiempo pasó. Lo que sí dice la palabra de Dios, hermanos, que de día y de noche Jehová descendía al huerto, a ese Edén que era su templo. Él no puso muros en su templo. Él puso montes, collados, puso mares. Ya no lo estuvieran enseñando en Génesis 1. Mi hermano David, Alexis leyó Génesis 1 hace 8 días. Mi hermana Brenda leyó Génesis en la predicación pasada. Ya nos están diciendo que Él puso, cómo hizo su morada. El Edén no era para nosotros. El Edén era el lugar perfecto donde Él tenía descanso. Y venía con Adán y Eva, o varona. Eva la toma después del pecado. Antes el Señor le puso, tú te vas a llamar varona. Y el Señor platicaba con ellos. Por eso esa vez que llegó y le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Porque no lo encontró. No porque él no supiera dónde estaba, sino porque Adán estaba escondido ¿dónde?
Detrás de los arbustos. detrás de un árbol. Estaba escondido detrás de un árbol. ¿Por qué voy a esconderme detrás del árbol? ¿Qué necesidad tenía de que un árbol me tapara a mí? Porque sus manos ya estaban manchadas, como las de David. Pues yo le voy a hacer morada al Señor. Necesito que se cumpla Ezequiel. ¿Perdón? 36:25. Ahorita lo vamos a leer. Que venga esa agua limpia que es Cristo Jesús y nos limpie para ahora sí poder hacer morada. Yo les quiero hablar de los templos, hermanos. Y puede haber 20 personas que pueden sacar 20 enseñanzas de los templos y las 20 son maravillosas. Pero hoy yo te quiero hablar qué es estar en las moradas de Jehová. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Edén, siempre lo vamos a pensar, ahí estuvo Adán y Eva y pecó, y la serpiente, y el árbol del bien y del mal, y fueron desterrados, y le pusieron querubines para que ya no entraran. Porque eso es lo que nos hemos aprendido. Pero esta noche lo que yo te quiero enseñar es que es estar delante de la presencia de Dios, donde el Padre venga y hable contigo, y que tú vayas y hables con Él. Ahora la pregunta es, estando en ese lugar nos convendrá salirnos, todos vamos a decir que no, pero la verdad sí nos salimos. La verdad nos sigue arrastrando la carne, nos sigue arrastrando las vanidades, nos siguen arrastrando los afanes de esta tierra, nos siguen arrastrando. Y el Señor no puede habitar en lugares donde no están limpios. ¿Por qué? Te voy a dar el versículo. Zacarías 2:13. Me quedan unos minutos. Todavía no entramos ni a la introducción. Zacarías 2:13. Aquí da una orden la palabra y dice: calle toda carne delante de Jehová. Zacarías 2:13. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué hay en la presencia del Señor? Ya dijimos que no hay tabiques, no hay muros, no hay edificios. El Señor Jesucristo caminó en un templo. Tenemos una imagen que asemeja a lo que era el templo. Aunque Lucas 21:6 nos dice que había paredes labradas, había paredes adornadas. ¿Y sabes lo que le faltaba a este templo? El arca del pacto. ¿No se ve majestuoso? Pero ¿sabes qué no tenía este templo? El arca de la alianza, que es tipo del Señor Jesucristo. El sacerdote sacrificaba tradicionalmente, religiosamente, por enseñanzas ancestrales, con ritos basados de acuerdo al libro de Levítico.
y sacrificaba y morían víctimas. Estoy hablando de palominos. El hermano Hansel nos estuvo dando el sacrificio, el culto pasado en la predicación. Morían tórtolas, becerros morían. ¿Y sabe qué hacía con su sangre el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo y como ya no estaba el arca ahí, decía, pues en esta piedrecita estaba reposando el arca, pues ahí la pongo, aunque el arca ya no estaba ahí. ¿Y sabes qué significa el arca? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sirve tener un templo de estas magnitudes sin la presencia de Jesucristo? Podremos tener el mejor corazón del planeta Tierra y de sus galaxias, hermanos. Pero si ese corazón no tiene a Jesucristo, de nada sirve. Ahora te hago una pregunta y con esto termino. ¿Al Señor Jesucristo le interesó esta construcción? Sí. Ahí predicó. Ahí fue presentado ante los sacerdotes. Ahí fue puesto por Simón, levantó sus manos y dijo, bendito seas, oh Jehová, que antes de que cerrara mis ojos me permitiste ver al Salvador de la tierra. A los 12 años él predicó. En la última semana que estuvo aquí en la tierra no lo sacaron del templo. Todos los días de lunes a toda esa semana, los 6 días, hermanos, estuvo predicando en el templo. Y aún en su muerte, te quiero decir que el templo dio testimonio que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios al haberse rasgado los velos, ¿verdad? Las cortinas de arriba hacia abajo. El templo daba testimonio de él. Pero los hombres, por sus tradiciones, por su religiosidad, por sus enseñanzas ancestrales, porque aquí me enseñó fulano de tal, así y así debe de ser, y cerramos nuestro oído a lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Pero el Señor Jesucristo dijo, mira, este templo va a servir como señal. Porque los discípulos y apóstoles, a discípulos le preguntaron, ¿qué señales nos vas a dar antes de tu venida? Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿ves este templo? No quedará piedra sobre piedra. ¿En qué año fue destruido este templo, hermanos? En el año 70. ¿En qué año vamos? 2019. ¿Ya pasó el año 70? Ya pasó. Para llegar al 2019, esa profecía ya fue cumplida. Pero ahora vamos al mundo, vamos a adentrarnos a lo que nos ha enseñado el Señor. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en derribar nuestro templo? Que no quede piedra sobre piedra. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar en destruir lo que el Espíritu de Dios viene, que dice que tenemos que quitárnoslo? Si realmente nosotros queremos hacer una morada para el Señor, hay que escuchar al Espíritu de Dios y hay que escuchar al arquitecto. ¿Le parece? Tarea. Hebreos. Y no es tarea que hagas en casa, es tarea que diario la vamos a hacer. Amén. Abre la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos, capítulo 11. Y si alguien me puede ayudar a leer el versículo 10. Amén. Dice la palabra de Dios, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
Amén. ¿Qué hace un arquitecto? Dice cómo se va a construir una construcción, ¿verdad? Y tiene que hacer un diseño perfecto para que esa construcción no se venga abajo. Unos muros sólidos, unos cimientos sólidos, firmes. Amén. Entonces, te voy a hablar, hermanos, del Edén. Te voy a hablar del tabernáculo como morada. Te voy a hablar de lo que leímos en Primera de Reyes, capítulo número 8, el templo que construyó por la misericordia de Jehová, lo construyó el rey Salomón. Te voy a hablar de cómo fue destruido y luego, y quemado, por cierto, y luego cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, 70 años de cautiverio, y el Señor dijo a Zorobabel: no es con espada ni con ejército, mas es con mi Santo Espíritu. Y esa palabra, hermanos, no es solamente para que nos dé la fortaleza para saber de quién depende la gloria del Señor en nosotros, sino a Zorobabel se le estaba dando la orden para volver a reedificar el templo en la época de Herodes. Ese es el templo donde estuvo el Señor Jesucristo y fue destruido en el año 70, ¿sí? Pero luego se abre el periodo de la iglesia. La iglesia ahora es templo espiritual, templo del Espíritu Santo. Y creo que es donde estamos nosotros. Amén. Posteriormente, hermanos, hay un tercer templo, que nosotros no vamos a participar en la construcción del tercer templo. No lo vamos a ver, ¿sí? Pero después termina en el último templo, que es el templo de la eternidad. Ya no es el Edén, sino aquí hay un mejor templo. En Apocalipsis 21-22 nos dice quién es el templo: el Señor Jesucristo. Yo sé que ahorita no podemos entender muchas cosas, hermanos, porque estas cosas no las habíamos visto. Pero lo que te quiero concluir, hermano, es que todo lo que te venimos a enseñar, ¿verdad? Un servidor, por orden, como vamos en la orden del día, un servidor, mi hermana Brenda, mi hermana Dulce, los predicadores que Dios está usando, ¿sí? Todos te llevamos a lo mismo, a que te debes de preparar, porque yo me alegré con los que me decían. ¿Y quién te está diciendo? A la casa de Jehová iremos. Hoy me toca decir a mí, decirte a ti, perdón la redundancia, ¿sí? Pero hoy me tocó decirte a ti: a la casa de Jehová iremos. Y tú puedes pensar que es cuando te invitan a venir al templo. No, yo te estoy invitando a que vamos a un templo de eternidad. Pero David, aunque hubo un profeta de Dios que le declaró: haz todo lo que te parezca bien, porque Jehová está contigo, varón esforzado. Y en la noche tuvo que corregir, porque eso que profetizó no era de Dios. Lo que se profetizó en la noche sí era de Dios, que le dijo: dile a David que él no me va a construir. ¿Por qué? Porque hay sangre en sus manos. David tenía todo, tenía oro, plata, toda su vida amó al Señor, tenía las mejores piedras, los mejores mármoles, todo el mejor oro, plata, se veía por toneladas, hermanos. Él preparó todo lo que Salomón construyó, pero no le fue permitido. ¿Por qué? Porque estaban manchadas sus manos, ¿sí? Hermana Claudia, ¿quiere pasar otra vez a leer el texto, por favor? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a escuchar el texto todos, porque con este texto empezamos este servicio. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36,
25. Y si todos los leemos, hermanos, comentaba al inicio que para mí es una palabra hermosa en donde el Señor todos los lunes es lo que está haciendo con nosotros. Nos está limpiando y nos está dando, nos va a dar un nuevo corazón a cada uno de nosotros. Cuando ya lo tengan, hermanos, 36, ¿qué? 36, 25. 25. Bueno, lo leemos todos, hermanos. La palabra del Señor dice, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os los limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y a vosotros me seréis pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré a todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Amén, hermanos. Gracias.